Buenas tardes, espero que a pesar del tiempo estén teniendo un lindo domingo. Rezamos en este tercer domingo de Pascua leyendo un pasaje que está en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Habían venido las mujeres a ver a los discípulos, contándoles que el sepulcro estaba vacío y que se habían aparecido unos ángeles diciéndoles que Jesús estaba vivo. Aparecen los discípulos de Emaús, que se encontraron con él en el camino y lo reconocieron al partir el pan, vienen a compartir esa experiencia. Se comenta ahí también que Pedro se había encontrado también con Jesús. Sin embargo, todavía esta realidad tan incomprensible de la resurrección de Jesús todavía no entra en el corazón de los discípulos, están llenos de temor, creen que es un espíritu, porque de alguna manera si lo habían visto muerto no había modo de imaginar. Nosotros ya estamos acostumbrados a hablar de la resurrección de Jesús, pero no había modo de imaginar que Él pudiera volver a esta vida. La intención de Jesús es sacarlos de esas dudas, y entonces lo primero que hace es que lo vean y lo toquen. Es llamativo y es muy interesante que Jesús no les pide que miren su rostro, desde donde podrían tranquilamente haberlo reconocido. Jesús les muestra las manos y los pies. En definitiva, aparentemente lo que quiere Jesús es que en los ojos y en el corazón de los discípulos quede esta memoria. Lo que aparece de Jesús es fruto de su entrega en la cruz. Esas llagas en esas manos que vieron bendecir, sostener, levantar, que vieron a Jesús imponer sobre enfermos y niños, esos pies que caminaron pueblos y ciudades anunciando la buena noticia, que fueron, se dirigieron a donde se los solicitaba para curar a alguien, incluso hasta para resucitar a alguien. Esas manos, esos pies, donde están los signos del amor inmenso de Dios, porque están los signos de la entrega de Jesús, son los que les ayudan a identificarlo. Es a este Jesús al que tienen que unirse. Les explica las Escrituras, lo había hecho ya con los discípulos de Maús. Acá la particularidad que tiene es que les abre la inteligencia para que puedan entender. Esto lo compartíamos también en estos días. Nosotros esperamos siempre el don del Espíritu para entender cada vez más a Jesús y estamos preparándonos precisamente para la fiesta de Pentecostés, para que entiendan que toda la Biblia habla de Él y de este proceso que Él tiene que hacer. Y toda la Biblia digo porque así la menciona Él. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso es para los oyentes de Jesús y para el pueblo de Israel la Biblia. Toda la revelación de Dios señalando a esta realidad de Jesús, el Mesías, que tiene que sufrir, morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Este conocimiento de Jesús que los discípulos tienen ahora, lo cual les va a permitir ser testigos. El testigo es aquel que vio personalmente, no el que escuchó hablar de, sino el que tuvo experiencia. Este conocimiento que nosotros tenemos va creciendo, puede ir creciendo permanentemente. En la misa de hoy, en la segunda lectura, leemos
una parte de la primera carta de Juan, y allí dice que el que dice que conoce a Dios y no cumple los mandamientos es un mentiroso. Uno podría decir, conozco a Dios y no siempre cumplo los mandamientos. Eso no quiere decir que soy un mentiroso, quiere decir que estoy haciendo un proceso que me tiene que llevar a este conocimiento cada vez más profundo de Jesús. Las profecías a las que hace referencia Jesús tienen también un punto más. Es el Mesías debe sufrir, resucitar de entre los muertos. Y finalmente, comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Se cumplió la palabra de Dios en la vida de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Empieza un camino en los discípulos que sigue hasta nosotros, hasta el día de hoy, que es que se siga cumpliendo la palabra de Dios a través del anuncio a todas las naciones de la conversión y el perdón de los pecados. Pedro lo hace en un discurso que nos trae la primera lectura de hoy, directamente, hablándole a las autoridades judías, los está invitando a que se conviertan. Hagan penitencia, conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Nosotros tenemos que anunciar lo mismo, seguramente no de esta manera. Hay una invitación a convertirse, que es invitar a las personas a descubrir qué cosas tienen que modificar en sus vidas, qué cosas no solo no les hacen bien, sino les hacen mal. Esta conversión de pensamientos, de modos de pensar, en definitiva, ir venciendo esta tendencia al individualismo y al egoísmo que todos llevamos dentro. Esta conversión que es un cambio para el perdón, que no es un simple gesto de Dios, como quien olvida una ofensa recibida. El perdón es el su perdón, es un don que se vuelve a hacer, es Dios mismo, es decir, que el perdón de los pecados se traduce en compartir la vida de Dios. Y esta es nuestra gran preocupación, ojalá lo sea cada vez más. Creo que esto tenemos que pedir también hoy, ser testigos personales, que tengamos encuentros personales con este Jesús que está vivo, que ha manifestado el amor de Dios, que nos invita a manifestarlo de la misma manera a través de nuestra entrega, y también pedirle que tengamos esta preocupación de que el anuncio llegue, como esperaba Jesús, a todas las naciones. Que cada uno de nosotros pueda hacer en este sentido su parte. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos conceda su protección y su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.